y voy a compartir la página de OneNote donde nos quedamos la anterior clase. Ustedes ya ven la página y déjenme ver. Bien, voy a entonces continuar desde donde nos quedamos la anterior clase. Bien, nos quedamos, déjenme revisarlo. Estábamos revisando estos ejercicios, ¿no? Es decir, el ejercicio 2.13 y 2.12 son ejemplos. Adelante, pasen, por favor. El ejemplo 2.13 y el ejemplo 2.12 del libro de Frank White. En el primer ejemplo, creo que empezamos con el 2.13 y dejamos pendiente el 2.12. Empezamos a resolver este problema. Es una taza que gira sobre una mesa giratoria. Su velocidad angular es de... déjenme ver, no, perdón, no tenemos la velocidad angular. Bueno, leyendo el enunciado dice, la taza de café del ejemplo 2.12 es removida del drag racer y colocada en una mesa giratoria. Rota alrededor de su eje X, un movimiento de cuerpo rígido. Encontrar, inciso A, la velocidad angular, la cual causará que el café alcance el borde de la taza. Inciso B, calcular la presión manométrica en el punto A, que es este punto, ¿no? Entonces utilizamos un sistema coordenado que el eje Z era el eje axial de rotación y el eje, bueno, en este caso la coordenada radial es el radio que vemos aquí. Teníamos las dos fuerzas a las que está sometido una partícula de fluido, es decir, es la fuerza centrífuga por unidad de volumen y el peso por unidad de volumen. Igualábamos esto al gradiente de presión en coordenadas cilíndricas y teníamos los coeficientes del gradiente de presión y esto nos ayudaban a construir el diferencial total de la presión. Noten que aquí esta expresión integrada nos da la función escalar de la presión o campo de presiones. Pero en esta tenemos dos incógnitas, la constante de integración y la velocidad angular para que se forme ese paraboloide que apenas toca el borde de la taza. Entonces, lo que hacíamos era obtener valores a partir del problema. Por ejemplo, en el primer caso, el punto B, elegíamos el punto B como un punto en el borde de la taza, tiene coordenadas radio 3 y coordenadas Z10, no voy a regresar aquí. El punto B está aquí, tenía coordenada 3 centímetros y altura 10 centímetros. Y ese punto consideramos que estaba en la superficie libre, entonces la presión es igual a cero. Entonces, con la ecuación general, o solución general, que es el campo de presiones, igualábamos la presión es igual a cero y sustituíamos estos dos valores para obtener un valor de la constante, si quieren, en términos de la velocidad angular, o la velocidad angular en términos de la constante, ¿no? Es decir, aquí seguimos manteniendo las dos incógnitas. Como siguiente ecuación, tenemos una ecuación, esta es la ecuación, si quieren, esto lo podemos llamar la ecuación 1. Necesitamos una segunda ecuación porque recuerden, la constante de integración y la velocidad angular son incógnitas. Entonces tenemos dos incógnitas y apenas una ecuación. La segunda ecuación se podía obtener a partir de el volumen. Bien, voy a volver a compartir la página. Digo, me sacó momentáneamente no sé si fue una falla de internet o algo, se me cerró la ventana y creo que me sacó de la sesión. Entonces, si ustedes ven, perdón, vamos a compartir por error la pantalla equivocada. Bien, entonces, regresando al punto donde estábamos, les comentaba, tenemos una ecuación. En este caso, la ecuación es la obtenida a partir de una condición inicial, que sería el punto B. Necesitamos otra condición inicial, otra condición de frontera, perdón, no condición inicial, condición de frontera, o otro parámetro para encontrar una ecuación adicional. Tenemos dos incógnitas. Entonces, la segunda
ecuación la vamos a obtener a partir del volumen. Noten aquí, voy a copiar esta imagen. Es algo que hicimos aquí, vamos a ponerle pegar. El volumen en reposo, es un dato del problema, nos dice que el café está lleno hasta la altura de 7 centímetros. Es decir, que si nosotros calculamos este volumen, es el volumen de café, y como el café no se derrama, o es la condición que no queremos que se derrame, alcance el borde, pero sin derramarse, este volumen B se puede calcular fácilmente. Es el volumen de un cilindro de altura 7 centímetros, radio 3, que lo obtuvimos con esta ecuación, ¿no? Este es el volumen que se ve aquí, el volumen B. Entonces, obtuvimos este volumen, que es igual a 1.979 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien, y debe mantenerse constante, es decir que ahora el volumen que tenemos aquí es el volumen bajo el paraboloide. Noten que este es el paraboloide o la superficie libre, ¿no? Forma un paraboloide de revolución, y todo aquí la presión es cero. El volumen bajo esta curva o superficie es igual al volumen de café porque no se derrama. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el volumen bajo el paraboloide, y para esto voy a integrar, voy a crear una integral de volumen. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a verlo así como una vista así un poco isométrica. Voy a hacerlo un poco más grande así. Y este es la taza de café, digo la taza. Y voy a tomar un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen, vamos a primero dibujar la superficie libre. La superficie libre es un paraboloide de revolución y toca estos puntos, ¿no? Es decir, está girando alrededor de este eje. Este es el eje de rotación y esta es la presión, es igual a cero, ¿no? Es la superficie libre. En realidad es un paraboloide, o sea, esa es una superficie de revolución. Para no enfermar el dibujo no la dibujo, pero es un paraboloide, ¿no? Es un paraboloide. Y voy a crear el volumen necesito integrar el volumen para obtener el volumen bajo la superficie. Entonces voy a crear un diferencial de volumen. Este va a ser vamos a hacer un segundo para hacerlo. Me quiero hacer una pista. Nada más que me falla el pulso aquí. Ya el último intento, vamos a ver. Ya vamos a dejarlo así. Esta es una pista, hagan de cuenta que voy a tratar de rellenarlo. Esta es una pista sobre la base. Y tiene un área, es decir, el diferencial de área es igual a 2 veces pi por el radio, es la distancia radial del radio, y por el ancho, que es diferencial de R. Entonces, esta es la longitud de un arco de circunferencia, que en este caso es la circunferencia completa, por el diferencial de R. ¿Están de acuerdo? Ese es el diferencial de área. Y vamos a multiplicarlo por la altura. Entonces, la altura es la altura hasta el paraboloide. Entonces voy a tener una especie de banda, si quieren ustedes, de cinta.
Me doy cuenta que esto es así. No sé si me entienden, si lo multiplicamos por la altura es la altura z al paraboloide. ¿Y de dónde voy a obtener z? De la ecuación de la parábola. Noten que esta es la ecuación de la superficie libre, porque hemos igualado a cero la presión. Entonces, ¿quién la tomamos? Copiar, le voy a poner aquí. Esta es la ecuación de la superficie libre. Noten que voy a escribir aquí. Voy a pasar z de este lado y voy a hacer igual. Esto es igual a omega cuadrado sobre 2g r cuadrado más la constante de integración sobre rho por g. Esto es una parábola. Si ustedes ven, esto es z es igual a r cuadrado más una constante k, ¿no? Si quieren así. Y entonces, cuando el radio es igual a 0, obtenemos el valor de la altura al vértice de la parábola. Y cuando el radio es igual el máximo radio es igual a 3, obtenemos este punto, ¿no? Que es el punto B. Entonces, esta es una ecuación parabólica. Si lo vemos, o sea, es la superficie de revolución. Y nosotros tomamos dos ejes así coordenados, este es el radio y este es el eje Z, pues esta es la curva que genera la superficie libre, ¿no? Esta es la curva de presión cero. Y les decía, cuando el radio es igual a cero, este valor es la constante C sobre rho por G, es una altura. Y cuando tenemos el radio igual el radio alcanza los 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros, es decir, 0.03 metros, obtenemos este valor, ¿no? Que sería el valor aquí la presión en B, creo que le hemos llamado, es 0, ¿no? Estamos hablando de este punto, ¿no? Estamos hablando de este punto y este punto, ¿no? Entonces, esa es la parábola. Y es una superficie de revolución, es decir, que si el eje Z es una superficie en rotación, pues vamos a tener un paraboloide, ¿no? Entonces, la coordenada Z que ven ustedes aquí es cualquier coordenada Z a una distancia r, ¿no? Es decir, esta coordenada Z a una distancia radial r. Y entonces, si queremos calcular el volumen, podemos hacer lo siguiente. El volumen, quieren un diferencial de volumen, es igual a la altura z por el diferencial del área. Y puedo sustituir la coordenada z, en este caso es el valor de esta ecuación. Esto es igual a omega cuadrado, r cuadrado, sobre 2g, más constante c, sobre rho por g. Todo esto por el diferencial del área, que sabemos que el diferencial de área es 2 pi r diferencial de r. Y para obtener el volumen completo hay que integrar. Integrando, pues voy a hacer algunas simplificaciones aquí. Este es el volumen B, es igual a, noten, son dos términos, voy a escribir el primer término. Noten, el primer término es omega cuadrado por pi sobre la gravedad. Por r cuadrado que por multiplicado por r se convierte en r cubo, y como lo estamos integrando, si quieren lo dejamos así, como r cubo diferencial de r, desde 0 hasta 0.03, y luego más, luego la siguiente es la constante de integración que sale de la integral, 2 veces pi también sale de la integral, aquí, 2 veces pi por c sobre rho por g, y aquí integramos, ¿no? Integral desde 0 hasta 0.03 de la distancia radial, ¿no? Entonces aquí nos da una ecuación. Este volumen sí es conocido, o sea, porque en realidad, como no se ha derramado nada de líquido, debe ser igual a este volumen. Tenemos aquí. Entonces, hay que integrar esto, vamos a integrarlo. Entonces, tenemos velocidad angular al cuadrado, pi sobre g por 0.03
a la cuarta. Todo está en el sistema internacional, es decir, estos son metros a la cuarta sobre 4, ¿no? Y luego nos queda más 2 veces pi por la constante de integración sobre rho por g. R al cuadrado medios, entonces vamos a borrar este 2. Y vamos a poner R cuadrado directamente. Este sería por 0.03 al cuadrado. Y esto debe ser igual a 1.979 por 10 a la menos 4. Todos estos términos son términos que están en unidades de volumen. Si ustedes hacen sustituyen las unidades en cada uno de estos, debe dar unidades de volumen. Entonces, este es en metros cúbicos, ¿no? Y esta sería nuestra segunda ecuación. Hay que nada más arreglarlo un poco y aquí aparecen nuevamente nuestras incógnitas. La velocidad angular y la constante de integración. Entonces, esta sería nuestra ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir 1 en 2. Tenemos aquí, en esta expresión, es la ecuación 1. La voy a copiar. Vamos a poner aquí. Sustituyendo 1 en 2. Para esto voy a arreglar un poquito la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Noten que puedo despejar la constante, es decir, la constante de integración la puedo pasar al otro lado. Van a cambiar los signos, obviamente. Entonces vamos a poner, así escribimos C es igual a menos este término más este término, ¿no? Y hemos escrito la constante de integración C, y noten, la vamos a sustituir en la ecuación 2. Entonces voy a copiar esto. Para mí es la ecuación 2. Y voy a hacer un pequeño arreglo aquí. Voy a sustituir el valor de la constante C, ¿no? Es decir, vamos a borrar la constante C y la voy a sustituir por esta expresión. Hay que ponerla entre corchetes. Y entonces vamos a poner corchetes, ¿no? Aquí para que quede. Bien, aquí ya es simplemente resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces nada más estoy haciendo la sustitución aquí a entrar esta expresión. Entonces ahí hemos reemplazado la constante C en la ecuación 2, ¿no? En algo así, nos queda algo así. Y observen aquí, por ejemplo, la densidad, es la densidad del café, pero no se utiliza, se va a la densidad y nos va a quedar una expresión. No se preocupen por las unidades, no estamos poniendo unidades, pero recuerden que cada uno de estos términos representa metro al cubo, ¿no? Y hay que despejar omega cuadrado. Entonces voy a poner aquí, voy a hacer el cálculo. Y voy a poner aquí entonces, este es omega cuadrado se multiplica a pi sobre g. Aquí aparece un término, vamos a poner por 2.025 por 10 a la menos 7. Y luego lo agrupamos con este término. Pues noten aquí, vamos a tener pi otra vez
Omega cuadrado lo factorizamos y nos va a quedar 0.03 al cuadrado y va a estar dividido entre g, ¿no? Igual, entonces, podríamos haber hecho así. Entonces, igual nos queda pi dividido entre g, salen del paréntesis y nos queda 0.03 al cuadrado entre 2, ¿no? Es menos 4.5 por 10 a la menos 4. Y luego nos queda que esto es, me olvidé del 0.03. Entonces vamos a ponerle aquí. Olvidé este 0.03. Entonces hay que multiplicarlo, sería 0.03 al cuadrado entre 2, ¿no? Si quieren voy a corregir esto. Es ya hacer operaciones algebraicas, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita. Entonces nos queda 0.03 a la cuarta entre 4. Y en el otro caso tenemos menos 0.03 al cuadrado entre 2. Y finalmente esto es igual a 1.979 por 10 a la menos 4. Y luego le sumamos, porque este término, perdón, este término que está positivo pasa a restar, le restamos y por la gravedad, no, gravedad con gravedad se va, entonces la gravedad no, es pi por 0.1 por 0.03 al cuadrado. Y ya, no creo que nos queda algo así. Y finalmente tenemos, haciendo las sustituciones, omega cuadrado es igual, perdón, vamos a poner aquí, entonces vamos a poner aquí parece un negativo, y nos queda por 4.4979 por 10 a la menos 4. Esto es igual, del otro lado nos queda menos 8.484 por 10 a la menos 5. Y finalmente nos queda omega cuadrado, nos da creo que tengo un error, a ver, nada más déjeme hacer un segundo cálculo. Creo que este valor está mal. No, voy a hacer correcciones. Es que creo que me da un valor muy... Profe, ¿Sí? no sería en el paréntesis de la izquierda, no sería 0.03 a la 4 sobre 4 menos 0.03 a la 4 sobre 2. Sí, 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 tienes razón. Sí, gracias por la observación. Si ustedes se dan cuenta, este 0.03 al cuadrado por 0.03 al cuadrado, si aquí es 0.03 a la cuarta. Gracias. Lo voy a remarcar, ¿no? Es este error. Gracias. Entonces sería nada más simplemente 0.03 a la cuarta. Y hay que restarle, nos va a salir negativo, pero nos va a quedar dividido entre 4, ¿no?
dividido entre 4, es negativo, por pi, dividido entre 9.81. Y sí, gracias por la corrección. Entonces el resultado sería, bueno, del lado izquierdo sería 6.48493 por 10 a la menos 8. Y del lado derecho tenemos, creo que sí está bien, es 1.69, 1.979 por 10 a la menos 4 menos pi por 0.1 por 0.3 al cuadrado, nos da 8.4833 por 10 a la menos 5. Entonces eso lo dividimos entre el anterior resultado y nos da 1308.31. Esto está en radianes cuadrados sobre segundo cuadrado. No hemos hecho no hemos sustituido unidades, pero recuerden que las unidades están todas en el sistema internacional y vienen de fórmulas que son congruentes, donde, por ejemplo, todos los términos que están aquí son, si ustedes hacen operaciones, les va a dar que todos los términos son metros cúbicos. Entonces, al despejar omega cuadrado, les va a dar que es radianes cuadrados sobre segundo cuadrado. Se los dejo como ejercicio para que lo comprueben, pero sí, las unidades dan en estas unidades. Entonces, tenemos el resultado del omega, la velocidad angular. Este es igual a 36.17 radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos el inciso A, ¿no? Este es el inciso A. ¿A qué velocidad debe girar la taza para evitar de que se derrame? Es decir, por lo menos tiene que girar a 36.17 o menos, ¿no? Si empezamos a girar más rápido, entonces la fuerza centrífuga va a hacer de que el café empiece a derramarse. Bien, ahora ya tenemos el primer inciso, que es el inciso A, y nos queda pendiente el inciso B, que dice calcular la presión manométrica en el punto A, que es el punto que está en el vértice inferior izquierdo. Su coordenada es radio 3 y coordenada Z0, ¿no? Para esto vamos a calcular ya podemos definir ya tenemos la velocidad angular y por tanto podemos también calcular la constante de integración. Entonces, noten, la constante de integración se puede obtener fácilmente y ya tendríamos la ecuación de la presión. Entonces, vamos a volver aquí a esta expresión, a la que vemos aquí. Entonces vamos a poner aquí inciso B, ¿no? Inciso B. Esta expresión es la ecuación de la superficie libre, cuando igualamos a cero la presión. Entonces, si quieren, esta es la ecuación de la superficie libre, ¿no? Y simplemente vamos a hacer aquí despejarse, ¿no? Es decir, C es igual podemos factorizar la densidad, que multiplica a gravedad por 0.1 metros menos omega cuadrado por 0.03 al cuadrado sobre 2. Y hacemos las sustituciones, ¿no? Entonces aquí tenemos la densidad, en este caso es la del café, que es 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Esto viene del enunciado, nada más déjenme revisarlo. El enunciado, en el primer ejemplo nos dice aquí que, bueno, el café tiene una densidad de 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces utilizamos esa densidad. Y ya estamos haciendo la sustitución, entonces hacemos la sustitución aquí. La densidad es 1010, que multiplica a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.1 metros, menos la velocidad angular, que es 36.17 radianes sobre segundo, todo esto al cuadrado, por 0.03 al cuadrado, estos son metros al cuadrado, sobre 2, ¿no? Y vamos a tener la constante de integración. Entonces, haciendo el cálculo,
queda la constante de integración nos da 396.2. Y noten que las unidades de la constante de integración son presión, porque esta es una ecuación en términos de presión, cada uno de estos términos es presión, presión. La constante de integración en este caso está en presión, es decir, nos da newton sobre metro cuadrado. Igual se los dejo aquí como ejercicio, por ejemplo, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado nos da newton, estos dos. Newton por metro dividido entre metro cúbico nos da newton sobre metro cuadrado, ¿no? Lo mismo va a suceder con este término. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos entonces la ecuación del campo de presiones, es decir, la presión P, bueno, vamos a poner aquí, entonces tenemos la presión es igual a la densidad del fluido por la velocidad angular por 0.03 metros, todo esto al cuadrado, perdón, metros al cuadrado sobre 2, menos densidad, gravedad por 0.1 metro. Perdón, estoy equivocando, perdón, vamos a poner, la ecuación original tiene que ser con las coordenadas x. Ahorita la revisamos, por eso así. Esto es sobre 2 por x por r al cuadrado, perdón. Sí, y luego viene esta, que esta es la coordenada z, ¿no? Más la constante de integración, y esa sí se sustituye tal como viene, ¿no? Así. Y esta es la ecuación, que es el campo de presiones. Esto simplemente es la función de la presión para cualquier coordenada r y coordenada z. Si quieren, lo revisamos aquí. Le debía haber copiado esta ecuación. Permítanme un segundo, creo que está por aquí. Es esta. Esta es la función escalar de la presión, es decir, tengo que sustituir esta. La otra, la diferencia entre esta y esta es que aquí igualamos a cero y tenemos, esta es la ecuación de la superficie libre, que es esta. Pero si queremos obtener la presión en cualquier curva, es decir, cualquier posición del dominio, entonces utilizamos la ecuación general, ¿no? Es decir, esta. Con la constante de integración se puede obtener cualquier curva de presión constante. Bien, simplemente es como dato y esta es la ecuación del campo de presión o función de la presión, función escalar de la presión. Y entonces tenemos para el punto A, tenemos las coordenadas r igual a 0, vamos a ponerlo así mejor. El radio es 3 y la coordenada z es 0, ¿no? Entonces este es el radio y esta es la coordenada z. Entonces quieren decir radio es igual a 0.03 y la coordenada z es 0. Entonces con estos dos valores podemos obtener sustituyendo el valor de la presión en el punto A. Noten que z es igual a 0, entonces este término se va a hacer 0. Entonces nos va a quedar que la presión en el punto A es igual al primer término, que en este caso es la densidad, que es 1010 kilogramos sobre metro cúbico por 36.17. Viene sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2, por la coordenada R, que es la coordenada radial, 0.03 metros al cuadrado, más 396.2 newton sobre metro cuadrado. Y haciendo el cálculo obtenemos el valor de la presión en A. Entonces voy a hacer el cálculo aquí en la calculadora. Bien, me da
990.8 newton sobre metro cuadrado. Entonces, esta es la presión en el punto A. Bien, entonces, este sería el inciso B, ¿no? El que tenemos aquí. Y ya tenemos definida la presión en el punto, y no solamente la presión en el punto B, en el punto A podríamos obtener cualquier presión porque tenemos la ecuación de las familias de curvas, ¿no? Es decir, con esta, simplemente sustituyendo las coordenadas de radio y z, es decir, la coordenada R y la coordenada z, podemos obtener la presión en cualquier punto de la taza, ¿no? En este problema. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. ¿No? Sí. El volumen era igual porque no se derrama líquido, ¿verdad? Así es, sí, el volumen lo obtuvimos a partir de que en reposo el volumen es lo que ustedes ven aquí en color verde. Y empieza a girar y empieza a generarse esta superficie libre en forma parabólica. Y hasta obtener este punto en el cual la superficie libre está tocando el borde de la taza, pero sin derramarse. Entonces, el volumen contenido en la taza sigue siendo el mismo, es decir, se mantiene constante. Hay otras formas de obtener el resultado. Si ustedes revisan el Frank White, lo resuelve de otra forma. Cualquiera de las formas que utilicen es válida. El Frank White hace un cálculo de este volumen, de esta parte de aquí arriba, y obtiene el punto del vértice. Noten que el programa, como es un ejemplo resuelto, coloca el origen aquí en este punto, en el vértice del paraboloide. Entonces, sí se puede resolver de varias formas, no es la única forma. Si quieren pueden revisar el libro, ahí en el ejemplo 2.13 lo resuelve de una forma un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. Bien, para continuar vamos a resolver el ejemplo 2.12, que sería el que viene antes. Bueno, lo dejamos para después, entonces voy a copiarlo. Corresponde a este. Vamos a pegar aquí. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo, ahora vamos a hacer el ejemplo 12, ¿no? Igual es el mismo libro, es Frank White. Bien, hasta este punto ustedes ya pueden resolver cualquier pregunta de la tarea, ¿no? Es decir, la tarea 2 y es hasta aquí donde viene el examen. Es decir, por ejemplo, este ejercicio que tiene que ver con movimiento de cuerpo rígido en rotación, es hasta aquí donde viene el examen. ¿Está bien? Entonces ya ustedes podrían resolver cualquier problema de la tarea y incluso, bueno, obviamente las que vengan en el examen. Entonces, a partir de ahora, los ejercicios que veamos de estática de fluidos, la clase de hoy, y creo que la siguiente clase ya es el examen, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿no? La siguiente clase. No, la semana que viene. Sí, todavía tenemos una más, ¿no? A ver, déjenme ver nada más para ver la fecha del examen. Bueno, si nos da tiempo, bueno, en la siguiente clase podemos atender ahí dudas, preguntas de la tarea 2 y si hubiera una antes del examen, pero creo que ya es el examen, ¿o no me equivoco? Bueno, ahí lo revisan la fecha del examen. Pero ustedes ya pueden resolver cualquier problema de estática de fluidos, ¿está bien? Estos son como ejercicios ya de repaso. El inciso, perdón, el ejemplo 2.12 habla de la taza de café, pero cuando está en una superficie horizontal que se mueve, y se mueve sobre un drag racer, que, bueno, la traducción es que es bueno, como una banda transportadora, que hace que se mueva con una aceleración de 7 metros sobre segundo, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, cuando la taza se mueve con la aceleración lineal en la dirección X, lo que va a suceder es que el café que estaba en reposo, estaba horizontal, se va a inclinar hace en esta forma. Entonces, vamos a elegir nuestros ejes coordenados. En este caso vamos a elegir el eje horizontal, va a ser el eje X, y el eje vertical lo vamos a poner en el punto A, es decir, en el vértice inferior izquierdo. Este va a ser el eje Z. Entonces, noten, el origen está en el punto A. Bueno, ahí lo dibujo el punto A aquí, pero esto lo vamos a aproximar con la coordenada de la esquina exactamente, ¿no? Z0, X0. Bien, aquí noten que el fluido está sometido a una aceleración lineal. Entonces, si nosotros tomamos una partícula cualquiera de fluido, esta partícula está sometida a dos fuerzas.
una fuerza de inercia debido a la aceleración, que por unidad de volumen es menos la densidad, en este caso del café, por la aceleración X en la dirección Y. Negativa porque va en el sentido contrario. Si la aceleración se mueve en esta dirección, la fuerza empuja al fluido hacia atrás, ¿no? Y si ustedes, tenemos aquí la aceleración, en este caso ya es una fuerza de inercia, y siempre está presente la gravedad. La gravedad actúa en la dirección vertical hacia abajo, en este caso si el eje Z es positivo, entonces la gravedad es menos densidad por gravedad en la dirección K, negativo porque va en la dirección negativo de Z. Entonces estas son las dos fuerzas por unidad de volumen. Recuerden, cuando tenemos estas dos fuerzas, entonces están actuando sobre toda la masa de fluido. Igualamos estas dos fuerzas al gradiente de presión. Entonces ponemos gradiente de presión es igual, como vectores, menos densidad por aceleración X en la dirección Y, menos densidad por gravedad en la dirección K. Y igualamos los coeficientes del gradiente de presión, son estos. Entonces me comí el vector Y. Y esto sí, no es una ecuación vectorial. Y los igualamos en componentes. En la dirección Y tenemos que la derivada de P respecto de X es igual a menos densidad por aceleración X. En la dirección J, la derivada de P respecto de Y es igual a 0. Y en la dirección del vector unitario K, la derivada de la presión respecto de Z es menos la densidad por gravedad. Entonces, estos son los coeficientes del gradiente de presión que nos permiten construir el diferencial total, ¿no? De la presión, ¿no? Entonces, el diferencial total de la presión es igual a ¿cómo se llama? La combinación lineal de los coeficientes del gradiente de presión por los diferenciales, en este caso de X, Y y Z. Entonces voy a escribirlo. Y sustituimos los valores de los coeficientes. Entonces, menos densidad de fluido por aceleración X, diferencial de X. Luego, menos densidad por gravedad por el diferencial de Z. Y esta es la ecuación de la presión. Y como integrando esto obtenemos el campo de presiones, o sea, integrando, aparece la constante de integración, ¿no? Es decir, la presión P es igual a menos densidad por aceleración X por la coordenada X, menos densidad por gravedad por la coordenada Z, más una constante de integración. Esta entonces es la ecuación que incluso lo pueden tener como fórmula cuando se mueve un cuerpo, una masa de fluido, se mueve con una aceleración, por ejemplo, en la dirección AX, tenemos esta ecuación, ¿no? Es decir, este es el campo de presiones. Y lo que hay que hacer es obtener, con las condiciones de frontera, obtener los valores. En este caso, por ejemplo, necesitamos, creo que no conocemos, la constante de integración siempre es incógnita. Y repasando el ejercicio, bueno, el ejercicio nos dice así. La banda transportadora contiene la taza de café que se mueve en la banda horizontal con una aceleración de 7 metros sobre segundo, o conocida la aceleración. La taza tiene una profundidad de 10 centímetros y tiene 6 centímetros de diámetro y contiene café hasta los 7 centímetros de altura respecto del fondo. Asumiendo aceleración de cuerpo rígido del café, determinar si el café se derrama, o sea, es decir, si con esta aceleración de 7 metros sobre segundo el café se llega a derramar. Y el inciso B, calcular la presión manométrica en la esquina del punto A, si la densidad del café es 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular este delta Z. Es decir, lo que yo voy a hacer es, vamos a hacer, podemos obtener la constante de integración
tomando un punto, por ejemplo, sobre la superficie libre. Por ejemplo, noten que aquí el recipiente es cilíndrico. Si esta masa de fluido se eleva sobre la superficie libre, entonces debemos tener una disminución de, o sea, si quieren, de este lado, debe bajar una cantidad igual de volumen de fluido para mantener el volumen constante. Es decir, que siempre estos dos volúmenes van a ser iguales. Entonces, este punto va a pasar siempre por el punto si quieren ustedes, por el eje de simetría. Le vamos a llamar a este punto el punto B. El punto B está sobre la superficie libre y tiene presión cero. Y como les digo, el volumen que estoy marcando aquí, este volumen que estoy achurando, debe ser igual al volumen que tenemos del lado derecho. ¿Por qué? Porque es como si sobre esta superficie libre estuviéramos aumentando un volumen. Es un volumen virtual que estamos aumentando del lado izquierdo. Es el mismo volumen que debemos disminuir del lado izquierdo. Entonces, se puede demostrar que por simetría, este punto va a pasar exactamente por el centro. Entonces, B está sobre el eje de simetría. Entonces, B, si quieren la presión en B, es un punto en la superficie libre y vale cero. Entonces, podemos usar la coordenada B, es decir, el punto B, o sea, coordenada B, eh, pertenece a la superficie libre. Esta coordenada va a tener 3 centímetros en X y 7 centímetros en Z. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí ecuación de la superficie libre. Bien, entonces noten que cuando tenemos la ecuación de la superficie libre, en esta que es la función de la presión, vamos a igualarla a cero. Es decir, si la igualamos a cero, tenemos la ecuación de la superficie libre. Entonces tenemos menos densidad por aceleración X por X, menos densidad por gravedad por la coordenada Z más la constante. Esto es igual a cero. Esta ecuación es la ecuación de un plano. Si ustedes ven, o si quieren también de una recta. Si ustedes ven así, este es nuestro origen. Con el origen, se acuerdan que está en el punto A, ¿no? Este es el eje Z. Y si ustedes reordenan un poquito esto, va a quedarnos así. Z es igual a aceleración X. Se queda como negativo, ¿no? Vamos a poner, es menos la aceleración X dividido entre G por X más la constante C sobre ρ por G. Esta es la ecuación de una recta. O si quieren también, si la vemos en 3 dimensiones, es la ecuación de un plano. Si vemos que cuando X es 0, este punto es el valor, bueno, es un punto en la superficie libre, esta altura es el valor de C sobre ρ por G, ¿no? Esto es ρ, perdón, es C sobre ρ por G. Corresponde a este valor, ¿no? Y cuando, ¿qué otro valor más tendríamos aquí? Bueno, esta es la pendiente. Este que se ve aquí es la pendiente, es decir, que esto va a ser esto. Y en este punto está en la mitad, está el punto B. Algo así. Estos dos puntos, este que está aquí y este que está aquí, representan puntos en la superficie libre. No conocemos este otro punto, pero bueno, sí lo podemos conocer, ¿no? Es decir, podemos escribir que este es, recuerden, esto es así, esto es delta Z, esto sería 7 centímetros menos delta Z en centímetros. Y este punto sería el punto 7 más delta Z. Son puntos en el... Y la coordenada del punto B tiene coordenadas 3 centímetros, 7, ¿no? Esto está en centímetros, este es X, este es Z, ¿no? Entonces son puntos en la superficie libre. Pero ustedes ven, esta recta, de pendiente negativa, representa esta ecuación. Es la ecuación de una recta. La superficie libre la podemos representar. En el espacio sí se ve, es un plano inclinado, pero es la misma. Esta expresión
Recuerden, en geometría analítica, esta expresión es la ecuación de un plano inclinado en función solamente de las coordenadas X y Z. Bien, y ya podemos obtener dos cosas. Primero, con este sabemos que es la pendiente de la recta, y también podemos, bueno, les decía, geométricamente se puede definir que se puede demostrar que el punto B pasa por la mitad, es decir, que esta coordenada es 3 centímetros. Entonces vamos a hacer así, vamos a sustituir la presión P sub B, que es igual a 0. Esto ocurre en X igual a 0.03 metros y Z igual a 0.07 metros, ¿no? Entonces, haciendo las sustituciones, vamos a tener aquí, vamos a poner aquí, voy a utilizar cualquiera de las dos, podemos usar la de arriba, voy a utilizar la de arriba, entonces vamos a ponerle menos 1010 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración a X, que vale 7 metros sobre segundo cuadrado, por X, y en este caso por 0.03. Y luego tenemos metros, menos la densidad, en este caso es 1010 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la coordenada Z, que es 0.07, más la constante C, ¿no? Esto es igual a 0. Y de aquí obtendríamos la constante C. Es decir, la constante C es igual, y va a ser el cálculo. Me da 905, ahí me corrige si me equivoco, 905.66.67, redondeando. Y estas les digo que son unidades de presión, entonces esto tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Entonces nos queda este valor de la constante, y si ya tenemos el valor de la constante de integración, ya podemos sustituirla en esta, o sea, sustituir aquí, y esta es la expresión que nos da la presión en cualquier punto. Bien, ahora para saber si se derrama o no, lo que tenemos que hacer es calcular este punto, ¿no? Llamémosle el punto, si este es A, B, vamos a llamar, este era el punto A, ¿no? A, B, llamémosle este punto C, o D, si quieren mejor para que no se confundan, aquí, con la constante de integración, este es el punto D. Entonces vamos a ver si el punto D, esta altura, es mayor a 10 centímetros. Si esto es mayor a 10 centímetros, se está derramando, ¿no? Es decir, la taza de café solamente tiene 10 centímetros de altura, entonces vamos a calcular C sobre ρ por G. Entonces, el punto donde hace contacto, si quieren, bueno, el punto de la superficie libre más alto, ¿no? de la taza. Entonces, para hacer esto, podemos hacer dos cosas. Sustituir la coordenada, la presión en D, es decir, vamos a hacer aquí. Calculamos en el punto D, ¿no? La coordenada, la presión en el punto D. Bueno, en realidad no calculamos la presión, porque la presión es 0, pero sustituimos los valores en la ecuación de la presión. Entonces, vamos a poner, calculamos, o reemplazamos vamos a borrar esto. Hay que simplemente sustituir la coordenada D en la ecuación. Entonces, vamos a poner aquí. Sustituimos los valores del, de las coordenadas, del punto D. Vamos a poner. Bien, entonces las coordenadas del punto D. Noten, en X es 0, en Z vale, bueno, vale este valor, pero también vale 7 más delta Z. Si ustedes ven, vamos a revisarlo aquí. En nuestro origen, la altura a la cual llega este punto, que decimos nosotros es el punto D, tiene la coordenada 7 centímetros más delta Z. Voy a borrar aquí, aquí está el delta Z. Entonces podemos escribir
que la coordenada del punto Z es R igual a, perdón, no sé, estoy en las coordenadas cartesianas. X es igual a 0, Z es igual a 0.07 metros más delta Z. Esto está en metros, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esta sustitución y sabemos que la presión en el punto D es igual a 0 porque está en la superficie libre. Entonces hago la sustitución y para esto puedo utilizar la ecuación de la superficie libre. Es esta que vemos aquí. El punto D está en la superficie libre. Entonces hago la sustitución. Bien, aquí X es igual a 0. Entonces nos queda simplemente que la coordenada Z es esto, lo vamos a poner aquí, esto es menos ρ por G por 0.07 más el delta Z, que es la incógnita, más la constante de integración. Esta no cambia, esta siempre va a ser la única, es una sola. Una vez que integran es una única constante de integración, entonces más 905.67 newton sobre metro cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces, de esta expresión ya puedo yo despejar delta Z. Delta Z es igual a 905.67 newton sobre metro cuadrado. Todo esto dividido entre ρ por G. Y le resto menos 0.07, ¿no? En este caso está en metros. Entonces esto nos da 905.67 newton sobre metro cuadrado sobre 1010 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado menos 0.07. Esto me da, ya tengo menos 0.07, y el resultado les voy a dar, este es 0.02114 metros, ¿no? Entonces esto es que delta Z es igual a 2.14 centímetros. Y entonces no se derrama, el café no se derrama. Y esto es porque me voy a copiar la imagen al principio. Y la vemos aquí. La coordenada delta Z dice que es 2.14 y tenemos todavía 3 centímetros, es decir, que si delta Z es mayor a 3 centímetros se derrama, ¿no? Es decir, si delta Z debe ser menor a 3 centímetros y aquí no se derrama, ¿no? ¿Qué es lo que hemos obtenido, no? 2.14. Entonces, el café con esta aceleración todavía alcanza una altura por debajo de los 3 centímetros, o sea, por debajo del borde de la taza. Bien, y como último punto tenemos el otro inciso. El otro inciso nos dice, está aquí, dice calcular la presión manométrica en la esquina del punto A. Si la densidad del café es 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí simplemente hay que utilizar la ecuación de la presión, es decir, esta, la completa, ¿no? La presión para todos con la C que hemos obtenido. Es única C. Esto les digo porque me preguntaron en una de las preguntas, no sé si en este grupo, y obtenían dos constantes de integración. No, es una única constante de integración que funciona para este problema, ¿no? Es decir, si se acelera con una aceleración A igual a 7 metros por sobre segundo, únicamente voy a obtener una constante de integración. Y lo mismo, si estuviera girando a una determinada velocidad angular, en el caso de los de movimiento de velocidad de rotación,
únicamente va a tener una constante de integración, ¿está bien? Porque estamos integrando una sola vez, entonces una única constante de integración que nos define ya la familia bueno, no la familia, sí la familia de curvas de presión constante, pero ya nos define la presión para nuestro problema en cualquier punto de coordenada X y Z, es decir, este ya nos da todo el campo de presiones. Entonces utilizamos esta expresión, esta que se ve aquí. Esta, obviamente, sustituyendo el valor de la constante de integración, ¿no? Voy a copiarlo y voy a poner aquí, inciso B. Inciso B, en la presión manométrica en el punto B. Entonces vamos a poner aquí la expresión de la presión Sería punto A, ¿no, profesor? Ah, sí, gracias, sí, perdón, punto A. Sí, gracias, es el punto que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Gracias, sí, el punto A. Voy a hacer la corrección, entonces aquí el punto A. Punto A tiene coordenadas 0, 0, es decir, coordenada x0, z0, ¿no? Es decir, es la coordenada x, la coordenada z. Y si hacemos esto, entonces la coordenada x es 0, la coordenada z es 0, la presión en A, en el punto A, es igual a la constante de integración. La constante de integración ya está obtenida en un paso anterior, es 905.67. Entonces la presión en A, punto A, es igual a 905.67 newton sobre metro cuadrado. Sí, si le hubiese pedido otro punto, nada más hay que sustituir la coordenada aquí, ¿no? Coordenada X, coordenada Z. Les digo, esta ecuación ya nos permite obtener la presión en cualquier punto del dominio, es decir, en cualquier parte de la taza, ¿no? Que es, en este caso con este plano inclinado. Otra forma de resolver el inciso A, creo que también es tomando en cuenta que la ecuación de la superficie libre es una curva con pendiente negativa. Si ustedes grafican la ecuación de la superficie libre, que es esta, la ecuación de la superficie libre, es una ecuación con pendiente negativa. Entonces, si ustedes tienen esta pendiente negativa, pueden obtener el ángulo. Es decir, este ángulo se puede obtener. Este ángulo es teta. Teta es igual al arco tangente de la pendiente. Y en este caso, ¿cuál es la pendiente? La voy a poner con el signo positivo, ¿no? Noten que sí es pendiente negativa, pero también el ángulo podemos ponerlo así como en valores absolutos. Ya ven que es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, este es AX sobre G. Entonces, esta era una forma de obtener. O si quieren ustedes así, sabemos que la tangente del ángulo, θ, es igual a AX sobre G. Es negativa, no se preocupen, pero la proporcionalidad es cateto opuesto. Si quieren, este es un vector, ¿no? La aceleración a X tiene esta dirección, la aceleración de la gravedad tiene esta dirección, y nos va a dar un vector, pero al final nos está dando un triángulo, este triángulo que se ve aquí, de magnitudes de aceleración. También va a ser proporcional a la forma en la que se deforma. Si ustedes ven, esto es delta Z y este es el radio. Entonces, si quieren, esto también va a ser igual, o sea, el ángulo es igual, o la tangente de este ángulo es igual a delta Z sobre 0.03. No, el radio lo vamos a poner aquí, con el radio. Entonces, puedo sacar aquí que delta Z es igual al radio por aceleración X sobre gravedad. Entonces, si hacíamos esto, el radio, ¿cuánto es? Es 0.03 metros. Y la relación de aceleraciones, ¿no? Es decir, la aceleración en X es 7 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces se van las unidades. Y nos queda que delta Z es, espero que salga bien, tiene que salir bien, 3.03 por 7 dividido entre 9.81 y les da 0.021 metros, ¿no? 21.14 metros, que es exactamente el mismo resultado que hacer la sustitución en el otro caso, ¿no? Es decir, esto da la misma solución. No sé si tienen preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bien. Todo bien.
Muy bien. No, profe. Ya nos queda como 20 minutos. No, sí, como 20 minutos. Voy a buscar un ejercicio. Creo que lo tenemos planteado. Déjenme ver, creo que estaba por aquí. Ah, sí, sí. Adelante, adelante. Aquí. Voy a hacerlo más. Vamos a ponerlo así para que puedan ver mejor. Ahorita vamos a buscar un ejercicio. Esperemos que pueda terminarlo, pero ustedes ya podrían resolver cualquier ejercicio de la guía, de la tarea y del examen, obviamente, ¿no? Es decir, el examen ya ven que es muy parecido a los problemas de la tarea. Bien, entonces, bien, voy a pasar a la lista anterior. Bien, vamos a ver, por aquí teníamos un ejercicio, creo que es este. Este está igual, está en otro libro, este es el Introducción a la Mecánica de Fluidos de Edward Shaughnessy. Este nos dice que hay un tubo en U, perdón, dice un tubo en U, un tubo de vidrio en U, lleno con mercurio a condiciones estándar. STP es condiciones estándar de presión y temperatura, rota alrededor de un eje vertical, como se muestra en la figura 5.14. Si la velocidad angular es 3.5 revoluciones por segundo, calcular, inciso A, el ángulo en el cual, bueno, el ángulo en la interfase de mercurio y aire, ¿no? Que es aquí, esta es la interfase o menisco. El inciso B dice la localización y magnitud de la máxima presión en el fluido en rotación, y el inciso C, la localización y magnitud de la mínima presión en el fluido en rotación. Aquí lo mismo que en el caso anterior, aquí tenemos un caso de fluido en rotación. Vamos a convertir, este está girando con una velocidad conocida, la velocidad angular es de, voy a poner la revista, creo que está mejor así. Bueno, la velocidad angular es de 3.5, está en revoluciones por segundo, entonces lo voy a convertir a radianes por segundo. Este es revoluciones por segundo. Para hacer esto, simplemente multiplico el factor de conversión, multiplico por, dice que en una revolución equivale a 2 pi radianes. Entonces ya la revolución con revolución se van y nos queda 2 por 3.5 es 7 pi radianes sobre segundo. Esto es 7 veces pi, ¿no? Es decir, 7 veces pi por radianes sobre segundo, en unidades de radianes sobre segundo. Ya tenemos la velocidad angular. Entonces hacemos exactamente lo mismo que hacemos siempre. Lo que hacemos es tomar una pequeña partícula de fluido. Esa partícula de fluido está sometida a una aceleración centrífuga, que va, bueno, la aceleración centrípeta que está en esta dirección, pero que produce una fuerza, y lo que nos interesa que nos ofrece es la fuerza centrífuga. Por unidad de volumen es positiva en la dirección radial, es densidad del fluido. En este caso el fluido es mercurio. No voy a poner subíndices, pero aquí, bueno, sí que me pueden poner es densidad del mercurio. Por la aceleración centrífuga, en este caso es la velocidad angular al cuadrado, por el radio. En este caso el radio es en la posición, ¿no? 0.2. Bueno, en cualquier posición, por ejemplo, si estamos aquí, cambiaría, ¿no? Es por el radio, es una distancia radial. Y también está sometida a la velocidad, o perdón, al peso propio, que es la gravedad, ¿no? Entonces esto es igual a menos densidad por gravedad en la dirección K. Este es en la dirección del vector unitario radial. Este es nuestro sistema coordenado, este es Z y este es el radio, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Aquí, en los casos anteriores, vamos a tomar el gradiente de presión. El gradiente de presión lo voy a escribir así. Aquí, gradiente de presión es igual a... Voy a omitir la densidad. Sabemos que al final tenemos que utilizar la densidad del mercurio, pero voy a omitir el subíndice. Entonces siempre que veamos densidad, recordemos que el fluido es el mercurio. Densidad por velocidad angular al cuadrado por radio, vector unitario radial, menos densidad por gravedad por el vector K, ¿no? Y esto se debe igualar al gradiente de presión en coordenadas cilíndricas, es la derivada de P respecto de R por el vector unitario radial, más 1 sobre R
derivada de P respecto de θ, el vector unitario en la dirección angular, más la derivada de P respecto de Z en la dirección K, y hacemos esto igual, ¿no? Esto igual a densidad por velocidad angular al cuadrado por R, por el vector unitario radial, menos densidad por gravedad por el vector K. Y de aquí directamente podemos construir el diferencial total. Es decir, se deben obtener los coeficientes, pero por ejemplo el diferencial total de la presión es igual a la derivada de P respecto de R por el diferencial de R más la derivada de P respecto ya directamente de Z en la dirección K, ¿no? Entonces aquí, haciendo las sustituciones, nos va a quedar que esto es igual a ρ por omega cuadrado por R, por el diferencial de R, menos ρ por G por el diferencial de Z. Y esto se resuelve integrando. Integrando tenemos que la presión es igual a densidad por velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado sobre 2 menos densidad por gravedad por Z más la constante de integración. Bien, esta es la función de la presión, es decir, la presión en todo el campo donde tenemos mercurio, este es el campo de presiones. Pero necesitamos calcular la constante C. La constante C se obtiene de las condiciones de frontera o, por ejemplo, un punto en el cual tengamos superficie libre. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? La ecuación de la superficie libre, vamos a ver esta vista. La superficie libre, si ustedes ven, es, voy a dejarlo con una línea roja, es esta. Así virtualmente, aunque no hay mercurio ahí, es esta. Esta, si quieren, es la ecuación de la superficie libre. Sí, sabemos que aquí no hay mercurio, solamente hay mercurio donde está marcado el mercurio. Pero lo dibujamos así porque esta geometría es la ecuación parabólica cuando la presión es cero. Entonces, la ecuación de la superficie libre siempre ocurre cuando la presión es cero, ¿no? Entonces, aquí ponemos ecuación de la superficie libre. Y es igualando a cero esta expresión. Entonces, tenemos densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 por el radio al cuadrado menos densidad por gravedad por Z. Y esto es igual la constante más la constante de integración, y esto es igual a cero. Un punto en la superficie libre es el que estoy marcando en este momento, ¿no? Es decir, un punto que está aquí. Entonces, este punto tiene coordenadas en radial, tiene 0.2, y en la coordenada Z, 0.75. Le vamos a llamar a este punto el punto B. Entonces, punto B tiene coordenadas radio igual a 0.2 y Z igual a 0.75 metros. Entonces, lo que hacemos es sustituir estos dos valores, ¿no? Y obtener la presión. Es decir, tenemos densidad por velocidad angular al cuadrado sobre 2 por 0.2 al cuadrado menos densidad por gravedad por 0.75 eso es normal, ¿no? 100 metros, más la constante de integración. Entonces noten que la constante de integración se puede obtener porque todos los valores son conocidos. Entonces la constante de integración es igual a, vamos a poner aquí, ordenando un poco, esto es 1010, esta es la densidad del mercurio, ¿no? La densidad del mercurio es un dato, es 13.550 kilogramos sobre metro cúbico, es un dato de tablas, ¿no? Algunos libros manejan 13.600, lo redondean, pero también podemos usar 13.550. Entonces aquí, perdón, le estaba poniendo la del café del anterior ejercicio. Este es 13.550 kilogramos sobre metro cúbico. Noten que voy a cambiar el orden, voy a despejar, estoy despejando C, entonces voy a ponerle por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.75 metros. Y luego le resto, ¿no? Menos 13.550 kilogramos sobre metro cúbico por velocidad angular
la velocidad angular, lo habíamos calculado, era 7pi, gracias, 7pi, ¿no? 7pi, todo esto al cuadrado, radianes al cuadrado sobre segundo cuadrado, sobre 2. Y esto multiplicado por 0.2 metros. Entonces esto nos va a dar la constante de integración. Esta constante de integración es, cálculo, esta constante de integración me da negativo, menos, ahí me corrigen si me equivoco, Profe, 555.590. ¿Sí? creo que le falta un cuadrado al 0.2 metros cuando ya Ah, despeje. sí, cierto. Sí, gracias. Sí. Entonces hay un error aquí. Entonces, voy a hacer nuevamente el cálculo. Sí, el resultado me da 31.364.35. Eso está en pascales, eso es en newton sobre metro cuadrado. Porque esta ecuación está en, en pascales, ¿no? Es decir, newton sobre metro cuadrado, unidades de presión. Entonces tenemos la constante de integración. Entonces una vez que tenemos la constante de integración ya se puede sustituir en la ecuación original, es decir, en esta, en la que tenemos aquí, y ya tenemos la presión para cualquier punto. El inciso A nos pide el ángulo en la interfase del aire y mercurio, es decir, eh, el ángulo que forma, ¿no?, el menisco. Entonces lo que voy a hacer es, que tengo una ecuación que es esta, o sea, si imaginamos el eje de rotación, este es el origen, este es la distancia radial, este es la coordenada z, que tengo una ecuación parabólica, ¿sí? O sea, virtual, así porque en realidad no hay mercurio ahí, pero en la parte donde hay mercurio es la parte donde está el tubo de mercurio. Esta la ecuación es la ecuación de la superficie libre y funciona como si hubiera mercurio en todo el recipiente, es decir, va a formar una forma parabólica. Entonces, yo puedo calcular el ángulo si hago la derivada en este punto, es decir, si yo calculo la pendiente aquí, me va a dar el ángulo teta, y entonces se puede obtener la tangente de teta, se puede obtener también, o sea, derivando, ¿no? Derivada de la presión P. Ah, no, déjenme ver. No, en este caso no de la presión P, perdón. En la ecuación de la superficie libre, ¿no? La ecuación de la superficie libre es esta. Iré derivando esta ecuación y obteniendo su pendiente, ¿no? Así es, sí, sacando la pendiente. Es decir, exactamente como dice el compañero, tenemos la ecuación de la superficie libre, que es la ecuación de esta parábola. Esta que vemos aquí es una parábola. Y es la ecuación de la superficie libre, ¿no? Es la ecuación de la superficie libre. Derivando vamos a obtener la pendiente en cualquier punto y nosotros necesitamos precisamente en este punto particular. Entonces aquí, vamos aquí, pegar. Esta es la ecuación de la superficie libre. Y yo puedo obtener la pendiente, es decir, la tangente de teta, como la pendiente, es decir, la derivada de z respecto de r. Para esto voy a reescribir la ecuación de la superficie libre. Noten que la puedo escribir así. Esta se puede escribir como z es igual a omega cuadrado sobre 2g
por R cuadrado más la constante C sobre ρ por G. Es despejando, ¿no? Entonces aquí tenemos como función Z es una función de la posición R, ¿no? Entonces derivamos. Entonces esto va a ser igual a la derivada de esto es omega cuadrado 2 veces R sobre 2G, ¿no? Sobre 2G. Más 0, ¿no? Es decir, esto aquí es la constante, todo esto es una constante, entonces es 0. Y entonces esto lo evaluamos en R igual a, creo que son 2 centímetros, ¿no? ¿Cuántos son? 0.2, o sea, 20 centímetros, ¿no? 0.2, en R igual a 0.2. Y esto es igual a la tangente del ángulo. Entonces, si ustedes hacen la derivada de Z respecto de R, en R igual a 0.2, nos va a dar, la velocidad angular es 7 pi radianes sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, por, nos olvidamos del R, ¿no? Por 0.2, ¿no? Pues porque este 2 se va, ¿no? Perdón, este 2 se va, entonces aquí queda así, algo así. 9.81 metros sobre segundo, y así, está bien. Noten que las unidades es adimensional, porque esto es derivada de Z entre derivada de R es adimensional. Entonces nos va a quedar esto es igual a nos da 9.85 y le sacamos, bueno, esto da 9.859. Y entonces esto es igual a la tangente de teta. Entonces teta es igual al arco tangente, ¿no? De 9.85. Entonces esto nos da 84.2 grados. Es una pendiente muy alta, pero o sea, que casi forma 90 grados, pero sí, así es el valor que sale. Bien, entonces ya tenemos el inciso A, es decir, el ángulo que forma la interfase del aire y mercurio. Es decir, esto está mucho más pronunciado de lo que se ve aquí. Y ya hemos determinado el ángulo θ. El inciso B nos dice localizar la región de máxima presión y la región de mínima presión. Bueno, el inciso C dice es localización y magnitud del mínimo y el inciso B es localización y magnitud del máximo. Cuando tenemos el ejercicio, voy a copiar el problema, voy a copiarlo otra vez aquí. Una vez definida la constante de integración, la función de la presión, esta que se ve aquí, esta ya nos permite obtener, esta que está aquí, nos permite obtener la presión en cualquier punto donde tenemos fluido del mercurio. Entonces podemos ya determinar el punto donde está el máximo y el mínimo. Noten que las superficies son superficies de... pues me acabo de salir, creo, de la reunión, ¿no? No, pues ¿Sí me todo aquí escuchan? sigue. Ah, bien. Perdón, es que me salió un mensaje de que estaba fuera de la reunión. Bien. Sí, todavía siguen viendo la pantalla compartida, ¿no? Bien. Entonces, Sí. volviendo a lo que les explicaba, ustedes tienen esta ecuación, y esta ecuación representa la presión en cualquier punto del fluido. Entonces se pueden calcular las líneas de presión constante, ¿no? Es decir, voy a copiar esto. Copiarlo. Esta es la ecuación de presión. Bueno, la ecuación de presión para cualquier punto, ¿no? Entonces aquí veamos también este, que es el enunciado. Y lo que les digo es lo siguiente, que se forman curvas de presión constante. O sea, esta ecuación es una ecuación, si voy a sustituir la constante C.
es la ecuación de la presión para cualquier coordenada ZR. Entonces, podemos obtener los valores de presión para cualquier posición en el tubo en uno. Sí, esta es la ecuación así. Esta es la ecuación ya completa. Omitimos la Pascal, porque se entiende que las unidades van a estar siempre en el sistema internacional y van a dar pascales. Entonces les decía, esta es la línea de superficie libre, esta es una parábola. La presión es cero. Pero a medida que nos vamos sumergiendo, va a haber líneas así paralelas que van a tener, son curvas de presión constante. Entonces, obviamente, las que estén más alejadas, si quieren, van a tener los valores de máxima presión. Aquí, este y este. Estos, por ejemplo, serían los puntos de máxima presión. Y los puntos de mínima presión, bueno, en este caso, es la parte donde quería yo ver cómo resolverlo. Noten que nos debería dar que estos puntos son los puntos de máxima presión, este que se ve aquí, este que está aquí. Y el de mínima, en este caso, para el problema que yo veo, sería este, es decir, la presión cero. Pero si ustedes reemplazan el origen, o sea, cuando z es igual a 0 y el radio es igual a 0, les va a dar el negativo. Entonces ahí como que hay que graficar esta ecuación, o sea, se debe graficar esta ecuación y les va a dar curvas de presión constante. Como se ve en este libro, nada más para terminarlo, porque ya nos queda poco tiempo. Nada más para terminar esto, esperemos que se abra rápido este libro. Creo que no nos da tiempo. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Si podemos verlo, si no hay examen la siguiente clase, que creo que no recuerdo la fecha del examen, estén pendientes. Resolvemos este ejercicio, o lo terminamos en el inciso B y C. Sí, creo que no voy a poder encontrarlo porque estoy buscándolo, pero no encuentro la gráfica. No, nos vamos a quedar aquí. Sí, déjenme, creo que de casualidad sí lo encontré. Nada más para terminar, ya, los que ya tienen otra clase, no importa si la sesión está grabada. Voy a dejar de compartir esto para compartir. Perdón, voy a compartir nuevamente. Nada más para terminar. Una gráfica así. Entonces, lo que acabamos de encontrar es esta curva, ¿no? Esta es la presión atmosférica, es la curva de superficie libre. Y a medida que vamos profundizando, estas curvas son curvas de presión constante. Entonces, hay que determinar dónde está el máximo y el mínimo. Obviamente, el mínimo sería siempre el vértice de la parábola, ¿no? Entonces, pero como corta así, entonces hay que encontrar los puntos, el campo de presiones para nuestro tubo en U. Lo resolvemos en la siguiente clase, pero bueno, es como una pauta para que ustedes lo resuelvan. No sé si tienen preguntas para terminar la clase. ¿No? No, de No, momento. profesor. Muy bien. Bien, Bien, profe. entonces estén pendientes de la fecha también de entrega de la tarea 2 y de la fecha del examen. En este momento no me acuerdo así de memoria en qué fecha tenemos, pero estén pendientes. Ahí está en Virtual Upita la fecha. Y recuerden que el examen es en Virtual Upita. Bien, si no hay más comentarios, preguntas, pues vamos a terminar aquí la clase. Nos vemos el día martes, ¿no? Miércoles con ustedes. No, perdón. No, el Mañana, jueves. perdón, mañana jueves, sí. Sí, mañana lo terminamos entonces, esta pregunta lo terminamos mañana. Estaba confundido, pensé que era hoy jueves. Nos vemos mañana, jueves, jóvenes. Tengan buena tarde. ¿Qué, profesor? Nos Muchas vemos, gracias. profe, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.